Sea bendecido el nombre de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar una oración al Señor para que el Señor se mueva en esta hora y ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, tu Hijo bendito, dándote a ti el honor, toda gloria, toda alabanza y oración. Y muchas gracias, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de permitirnos estar reunidos en tu santo templo para recibir la bendición de lo alto por medio de tu santa palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas a ministrar nuestras vidas, a hablar a nuestros corazones a través de esta palabra, que por ella podamos ser edificados en gran manera, fortalecidos en la fe. Habla conforme a la necesidad del corazón de tu iglesia. Que mis labios, usa mi vida, Señor, y que tu nombre pueda ser honrado y pueda ser exaltado y glorificado entre tu pueblo. Y a ti daremos la alabanza, el reconocimiento y el honor desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Dios me los bendiga. Quiero, a nombre de toda mi familia, agradecer a toda la iglesia su valioso apoyo a lo largo de todo este tiempo por medio de sus oraciones. Habíamos estado pidiendo desde hace mucho tiempo la oración por la vida de nuestra pequeña hija Naomi, que habría de ser intervenida quirúrgicamente. Y bueno, pues la fecha se cumplió el pasado día lunes 3 de septiembre. Ella entró a quirófano temprano por la mañana. Nos habían estado prácticamente todo el año reprogramando la cirugía, y en septiembre pues se dio la fecha, entró a quirófano. Fueron momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha desesperación, pero sentíamos la fortaleza y el respaldo de muchas congregaciones que estuvieron intercediendo y clamando por nosotros, muy especialmente por la niña. Y pues, hermano, a pesar de que ella entró a quirófano, pudimos ver la mano y el poder de Dios obrando favorablemente en la vida de nuestra hija. A lo largo de varios años le practicaron diferentes estudios, porque ella de nacimiento presentaba una lesión en el corazón. Los estudios que le practicaron fueron 3 electrocardiogramas, fueron 7 ecocardiogramas, y el definitivo fue un cateterismo para poder confirmar lo que los estudios previos habían diagnosticado. Y efectivamente, hermano, como lo diagnosticaron los doctores, ella presentaba una doble lesión en el corazón. En primer lugar, ella tenía una esteniosis valvular aórtica que le estaba provocando una insuficiencia severa. Esto es, hermano, que la arteria principal que se conecta al corazón, la arteria principal, presentaba una lesión, una membrana desde recién nacida, desde que nació. Esa membrana no alcanzó a cerrar, permaneció abierta y con el tiempo fue creciendo, lo cual, hermano, provocaba una insuficiencia en su corazón. Y la segunda lesión era una comunicación intraventricular. Quiere decir que había una fisura entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, lo cual provocaba esa comunicación y no debería de estar, y provocaba ese soplo en su corazón. Así que los médicos pues diagnosticaron que la única solución era la operación. Y gracias, Señor, hermano, porque vimos la mano poderosa de Dios. Ella entró al quirófano aproximadamente a las 9:30 de la mañana. A la 1 de la tarde el doctor salió para avisarnos que ya habían concluido la cirugía. Nos permitió verla, todavía la llevaban sedada y toda intubada a terapia pediátrica. Nos permitió verla, y ya cuando salió a darnos bien los detalles, hermanos, pues nos sorprendimos grandemente al escuchar las palabras del cirujano. El doctor nos decía textualmente, literalmente nos decía: nos tardamos más de lo previsto porque tuvimos un pequeño problema. Recapacitó inmediatamente y nos dijo: bueno, problema para mí, pero algo bueno para la niña. Al momento de abrir, dijo el doctor, comenzamos a operar. Inmediatamente vimos el problema
la membrana estaba muy crecida, e inmediatamente cortamos, dijo el doctor, cortamos, raspamos muy bien la arteria, suturamos y quedó arreglado ese problema. Dijo, pero el problema vino cuando tratamos de suturar la comunicación intraventricular, no encontramos la lesión que se diagnosticó previamente a través de los estudios, no la encontramos, buscamos, movimos, volteamos para buscar dónde estaba ese problema y no lo encontramos por ningún lado. Y sabemos, hermano, que fue el poder de Dios, porque 2 días antes de la cirugía, el sábado previo al día 3, le hicieron otro ecocardiograma y ahí, hermano, aparecía la doble lesión. Así que Dios se glorificó, Dios permitió todo con un propósito, con una finalidad. Y gracias, Señor, hermano, que a pesar de que estuvo la niña 2 semanas y media internada, todo ha evolucionado favorablemente. Su recuperación se ha presentado sin ningún problema, la cicatrización, todo ha ido marchando bastante bien, gracias al Señor. Aleluya. Así que les compartimos este testimonio y también nuestro agradecimiento a toda la congregación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora y les voy a invitar que busquen conmigo el libro del profeta Isaías. Quiero que busquen conmigo el libro del profeta Isaías, capítulo 28. Quiero compartir con ustedes esta palabra. La voy a dividir en 2 partes, no les voy a dar el mensaje completo porque es un mensaje de 100 minutos. Así que lo vamos a dividir en 2 partes, les voy a dar la primera parte y en un futuro, primeramente Dios, les compartiré la segunda parte. Y voy a estar hablándoles hoy acerca del poder que hay detrás de la palabra de Dios para poder obrar no nada más en la vida de aquella persona que la recibe, sino también para poder obrar en la vida de las personas que rechazan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para poder obrar en la vida tanto del que la recibe como en la vida del que la rechaza. Y de esto quiero hablarles en esta tarde. Capítulo 28, versículo 13. Puedes seguirme con tu vista, por favor. En el versículo número 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Dios bendiga su santa palabra. Quiero recordarles que en una ocasión los judíos cuestionaban la predicación del ministerio de Jesús. Esto lo puedes ver en Juan capítulo número 7. Los judíos, entre ellos algunos fariseos y algunos escribas también, cuestionaban si la predicación de Jesús era de Dios o no era de Dios. Algunos judíos decían: es que este hombre es bueno, y otros decían: no, su enseñanza no es de Dios. Y la Biblia dice que Jesús les contestó lo siguiente. Tú lo puedes ver en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús les dijo que cualquiera que haga la voluntad de Dios podrá entender si las palabras que Jesús predica son de Dios o las predica de su propia cuenta. Cristo les decía: todo el que quiera hacer la voluntad del que me envió va a poder entender si lo que yo predico es de Dios o no es de Dios.
Yo quiero decirles, hermanos, que en la actualidad hay mucha gente que cuando viene al culto, tal pareciera que es como si fueran a un restaurante, de esos restaurantes donde sirven buffet. Ustedes saben que hay restaurantes donde ofrecen buffet con una gran variedad de platillos, donde uno puede comer solamente lo que le agrada y dejar lo que no le agrada. Bueno, hay cristianos, quiero decirles, que cuando vienen al culto asimilan la palabra de Dios, como si estuvieran en un buffet de un restaurante. Solamente están buscando qué palabra tomar y qué palabra rechazar. La palabra bonita de bendición, la palabra bonita de prosperidad, las promesas de Dios, la reciben con mucho gusto. Pero ¿qué pasa cuando la palabra que Dios trae al pueblo es una palabra de exhortación, o es una palabra de reprensión, o es una palabra de amonestación? Ahí ya no les gusta el mensaje de la palabra de Dios. Ven conmigo, por favor, al libro de Miqueas, capítulo 2, la segunda parte del verso número 7. Está Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Libro de Miqueas, capítulo 2, la segunda parte del verso 7. La Biblia dice aquí lo que la palabra hace con aquel que la recibe. Mis palabras no hacen bien al que camina rectamente. Mis palabras no hacen bien al que camina rectamente. Qué gran contraste, hermanos, con el versículo que leímos al principio de Isaías 28:13. Porque Isaías 28:13 habla acerca de aquellos que rechazan la palabra de Dios, pero Miqueas 2:7 habla acerca de aquellos que reciben la palabra de Dios. Miqueas 2:7 dice que la palabra bendice al que la recibe. La palabra de Dios prospera y la palabra de Dios le hace bien al que la recibe. Sin embargo, el gran contraste es lo que dice Isaías 28:13. La Biblia dice que la palabra de Jehová quebranta, enlaza y toma presa a la persona. Es por eso, hermano, que esta es la espada de doble filo. ¿Por qué? Tenemos que entender que la misma palabra que a una persona le hace un gran bien, para otra persona se puede convertir en la peor maldición para su vida. Esto es lo que produce el poder de la palabra de Dios. Por eso tú puedes ver que hay personas abiertas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando cae en un terreno fértil, la palabra de Dios comienza a crecer, comienza a prosperar y comienza a dar fruto. La persona se llena del Espíritu Santo y la persona es transformada por el poder de Dios. Sin embargo, para todo aquel que rechaza la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra le es causa de quebranto, le es causa de tropiezo y termina enlazada por la misma palabra de Dios. Por eso Isaías dijo: la palabra de Jehová le será solamente mandato sobre
renglón tras renglón, línea sobre línea. Hay personas que siempre repelan por la palabra de Dios. Terminan diciendo, es que la Biblia son puras prohibiciones. La Biblia son puros mandamientos. La Biblia es solamente no, no y no. De ellos está hablando Isaías 28:13. Sin embargo, déjenme aclarar un punto muy interesante aquí. Isaías dice, hasta que vayan y caigan de espaldas. Yo quiero que sepan que en el hebreo original esto significa hasta que vayan y tropiecen. Hasta que vayan y tropiecen y sean quebrantados, enlazados y presos. Yo les pregunto a todos, ¿con qué tropieza la gran mayoría de las personas en el día de hoy? ¿Saben ustedes con qué tropiezan? Con la palabra de Dios. Incluso muchos cristianos dentro de las congregaciones tropiezan con la palabra de Dios. Les voy a recordar lo que sucedió con los discípulos. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 6. A partir de la segunda mitad del capítulo 6, nosotros vemos el momento cuando Jesús les enseñaba a todos sus seguidores cuál es el costo del verdadero discipulado. O sea, lo que cuesta seguir a Jesús. La vida cristiana no es gratis. La vida cristiana tiene un costo. Y Jesús nunca engañó a sus seguidores. Tú nunca vas a ver a Jesús decir, vengan a mí y todo va a ser un camino de rosas. Vengan a mí y no tendrán más ningún problema. No. Jesús enseñó la verdad. Y en esta ocasión Jesús les está hablando acerca de lo que cuesta la vida cristiana. Noten ustedes cuál fue la reacción de los seguidores de Jesús. Versículo número 60. Estamos en Juan capítulo 6, verso 60. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. A mucha gente, hermanos, hasta el día de hoy les sigue pareciendo dura la palabra de Dios. ¿Con qué tropezaron aquí los discípulos de Cristo? No tropezaron con la vida de Cristo, no tropezaron con la persona de Cristo, tropezaron con la predicación de la palabra que Cristo les estaba dando. Dura es esta palabra. Y mira lo que dice el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Jesús los miró de frente y Jesús los encaró y Jesús los cuestionó y les dijo, esto les ofende. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, en el día de hoy? Y créanme que son muchos. ¿Cuánta gente no hay dentro de las iglesias que se ofende con un mensaje de la palabra de Dios? Yo te puedo asegurar que son más de los que tú te puedes imaginar. Hay personas que cuando no les gusta el mensaje, muy sencillo, se paran y se salen del culto. Lo he visto en repetidas ocasiones porque no les gusta la palabra. Al igual que en el tiempo de Jesús, hoy a mucha gente les está ofendiendo la palabra de Dios. Por eso te dije que muchos ven la palabra como si se tratara de un buffet. Solamente están seleccionando la palabra de sanidad, la palabra de bendición, la promesa de Dios. Esa sí les gusta y esa sí la toman. Pero la palabra de amonestación, de reprensión o de exhortación
predicación a muchos no les gusta porque no les conviene y se ofenden. ¡Qué ironía, hermanos! Les voy a hablar con la verdad. Siempre les he hablado con la verdad. ¡Qué ironía y qué incongruencia tan grande! Hay personas que se ofenden con un mensaje de la palabra de Dios. Cuando se predica santidad, cuando se predica contra el pecado, cuando se predica arrepentimiento o cuando se predica de la venida de Cristo por la iglesia, hay gente que se ofende. Sin embargo, llevan toda una vida pecando, ofendiendo a Dios, y eso no les preocupa. 20 o 30 años pecando y no se asustan del pecado, pero una predicación de amonestación o de exhortación se escandalizan y mejor se van de la iglesia. Fíjate lo que dice el verso 66, porque ahí no termina esto. Fíjate lo que ocurrió con aquellos que caminaban detrás de Jesús. Fíjate lo que ocurrió. Desde entonces, o sea, desde que Cristo les predicó lo que cuesta seguirlo a Él, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto sigue pasando en el día de hoy. Hay gente que busca el más mínimo pretexto para apartarse de la iglesia, porque prefieren su vida de libertades, su vida de libertinajes, antes que el sometimiento a la palabra de Dios, que demanda santidad en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, muchos se fueron y ya no andaban con Jesús. Ellos dijeron, no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso Dios también vosotros? Jesús nunca retuvo a nadie a la fuerza. Por eso Jesús les predicaba la verdad. Si me quieres seguir, esto te va a costar. Y si quieres ser un verdadero discípulo mío, tendrás que pagar el precio a fuerza. Y cuando muchos comenzaron a dar marcha atrás, Jesús cuestionó a los 12 y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Como diciéndoles, ahí está la puerta, muy ancha, el que se quiera ir se puede ir, porque Dios no nos va a retener a nadie a la fuerza. Sea bendito el nombre del Señor. Hay una palabra en el libro de Proverbios que me gustaría compartirles. Es una palabra muy dura que yo estoy seguro, hermanos, a muchos ofende en el día de hoy. Sin embargo, es la palabra de Dios. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios tal cual, sin agregarle y sin quitarle. Tu responsabilidad será aceptar o rechazar la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que cuando escuchamos la palabra, nada más tenemos esas dos opciones? Nada más. O la aceptamos o la rechazamos. No hay otra. Aquella persona que dice, lo voy a pensar y después me decido, este es un grave problema, porque está rechazando la palabra de Dios. Al momento de escuchar la palabra, tenemos que tomar una decisión. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Fíjate lo que dice el libro de Proverbios. Quiero que busques Proverbios 14. En el versículo número 19, Proverbios 14, 19. Los necios, Proverbios 14, 9, perdón. 14, 9. Los necios se mofan del pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es amor? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Dios es misericordia? Es bondadoso, es clemente, lento para la ira, grande misericordia. Dios es todo eso y mucho más. Entonces, escúchenme. Ha de ser algo terrible, ha de ser algo muy tremendo, para que Dios, que es amor, para que Dios, que es misericordia,
misericordia, clemencia y bondad, de repente se detenga y le ponga cierto calificativo a cierto tipo de personas, llamándolas necias. Un Dios que es paciente para con todos le está llamando a ciertas personas necias. Esta fue la palabra también que en repetidas ocasiones le resonó a los fariseos y a los escribas en sus oídos, cuando Jesús los encaraba y les decía: fariseos hipócritas, fariseos necios. Y yo quiero que sepan, hermanos, que esta palabra es absolutamente la verdad, porque los necios se burlan, se mofan del pecado. ¿Saben ustedes que hay personas que en el día de hoy toman muy a la ligera sus pecados? Y no estoy hablando solamente de inconversos, estoy hablando también de muchos dentro de las congregaciones. Hay personas en el día de hoy que están tomando el pecado muy a la ligera. Qué terrible, hermanos, pero es la verdad. Hay personas que se aburren con una predicación en contra del pecado, pero llevan 20 años pecando y no se han aburrido del pecado. Lo siguen practicando. ¿No te parece una incongruencia? 25 minutos de mensaje y no aguantan la predicación. La Biblia dice, hermanos, son necios por una sencilla razón: porque ignoran las consecuencias que el pecado puede provocar en la vida de todo aquel que lo practica. ¿Qué es un necio según la Biblia? ¿Quién es un necio según la Biblia? La Biblia nos dice que los necios son aquellas personas que hablan muy ligeramente de sus pecados. O sea, hay personas que cuando te platican algún pecado que practicaron, hermano, hasta se ríen. El mujeriego, el fornicario, el adúltero, cuando te platica sus hazañas, se termina por reír. No, hombre, hubiera visto a la chamaca que me levanté en el centro. Otra cosa. Se burlan del pecado, se ríen del pecado por una sencilla razón: desconocen las consecuencias del pecado. Hay cristianos que luego andan mal y tú lo sabes, y luego los confrontas con el pecado y tú les preguntas: hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué has hecho? ¿Cómo vas? Y ellos irónicamente se burlan del pecado y te dicen: ay, hermano, pues ay, la llevo más o menos a tirones y empujones, pero ahí la llevo. Es que volví a caer, llevo 3 caídas y 2 levantadas, como si se tratara de una función de lucha libre de 3 caídas sin límite de tiempo. Hay cristianos que dicen: llevo 3 caídas y 2 levantadas, o sea que están caídos en el pecado. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, que hoy muy lamentablemente vivimos un tiempo donde al pecado se le ha dejado de ver y de llamar como pecado? Hoy el pecado ya tiene otros nombres, solamente para poder minimizar el impacto que el pecado produce en nuestras conciencias. Le cambiamos el nombre. Los psicólogos, los sociólogos, los humanistas, etcétera, al pecado hoy le llaman defectos de carácter, le llaman mal hábito, incluso hay quienes le llaman enfermedad. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Qué dice Alcohólicos Anónimos? El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. La Biblia tiene otros nombres para llamar al pecado. La Biblia los llama obras de la carne. ¿Y qué dice Pablo cuando escribe a los Gálatas? Los que practican tales cosas no heredarán el
el reino de Dios. Una persona mujeriega, adúltera, drogadicta, termina por ir al psicólogo para que el psicólogo lo analice y determine dónde radica la raíz del problema. ¿Y qué hace el psicólogo? El psicólogo comienza a escarbar en el pasado de la persona y el psicólogo concluye diciendo: tú no tienes la culpa, la culpa la tuvo tu abuelito. Tu problema es un problema hereditario. Como tu abuelito era un mujeriego y tu bisabuelo era un mujeriego y tu papá era un mujeriego, por eso tú eres un mujeriego. ¿Y qué dice la persona adúltera? ¡Uf, qué alivio! El malo yo no soy, el malo es el cochino de mi abuelito. Y solamente te ayudan a repartir culpas, llamando al pecado mal de carácter, defecto de carácter o mal hábito. Hermano, ¿podemos llamar al adulterio mal hábito? ¿Podríamos llamar a la fornicación mal hábito? No. La Biblia lo llama pecado. Y todo el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. La Biblia dice, hermano, que no hay nada y no hay nadie que pueda quitar el pecado del mundo, excepto uno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el nombre del Señor. Y a mí me gustaría explicarles qué cosa es el pecado. Yo quiero darles, hermanos, la definición de lo que en realidad es el pecado. Al pecado en el día de hoy nosotros le ponemos muchos nombres: adulterio, fornicación, idolatría, chisme, mentira, etc. Sin embargo, esos son solamente los nombres con los cuales clasificamos el pecado. Pero yo quiero darles la definición correcta de lo que en realidad es el pecado. Y para esto tenemos que ir al pecado original. Quiero que me acompañen, por favor, al libro del Génesis. En el capítulo número 2. Hay que regresar a Génesis. Capítulo 2, versículo número 16 y 17. Aquí encontramos, hermanos, a partir del verso 16 en adelante, el primer pecado cometido por la raza humana en el huerto del Edén. Y aquí podemos ver todo lo que es, y también podemos ver todo lo que provoca el pecado. Yo creo, hermano, que la enseñanza bíblica del pecado es fundamental que la entendamos. En una ocasión, un gran hombre de Dios llamado Juan Wesley, uno de los cofundadores de la iglesia metodista, en una ocasión Juan Wesley dijo estas palabras, un gran hombre de Dios que provocó un gran avivamiento en su tiempo: denme un grupo de predicadores que solamente le teman a Dios y al pecado, y alcanzaremos al mundo para Dios. Tenemos que entender la enseñanza sobre el pecado. Y en el verso 16 y en el verso 17 encontramos que la definición bíblica sobre el pecado es esta: el pecado es desobedecer la palabra que salió de la boca de Dios. Desobedecer la palabra que salió de la boca de Dios. Eso es el pecado. Adulterio, fornicación, idolatría, homosexualismo, etcétera, 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 son solamente los nombres para
diferenciar entre un pecado y otro, entre una práctica y otra. Pero la definición del pecado es la que te acabo de dar: desobedecer la palabra que salió de la boca de Dios. Por eso, hermano, hay que entender que no hay pecado grande ni pecado chico, todo es pecado. Porque muchas veces creemos que la idolatría, el adulterio, la fornicación están en este punto de gravedad, pero la mentira y el chisme están acá abajito. Hay cristianos, hermanos, que practican la mentira hasta el día de hoy como algo muy natural, y tú los oyes decir: hermano, es una mentirita blanca. Cuando hay una palabra que dice no mentirás. Hay muchos que creen que el chisme es cualquier cosa, pero hay una palabra que dice: no andarás chismeando entre tus pueblos. El pecado, pues, es desobedecer la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? De todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comeréis de él, porque el día que lo hicieres, dijo el Señor al hombre y a la mujer, de cierto moriréis. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Inmediatamente después de haber recibido esta palabra, la Biblia dice: ellos desobedecieron la palabra de Dios. Hay que entender que el pecado no fue en sí haber tomado la fruta. El pecado no fue haber comido la fruta. El pecado comenzó desde antes, cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer la palabra que había salido de la boca de Dios. ¿Saben ustedes por qué Dios les había dado este mandato a Adán y a Eva? Por su propio bien y por el bien de toda la raza humana. Porque si hay alguien que conoce las consecuencias del pecado, ese alguien es Dios. El Señor les dijo: el día que lo hicieres, de cierto moriréis. Porque Romanos 6:23 es lo que enseña: la condena justa por el pecado. ¿Qué cosa es? La muerte. La paga justa por el pecado es la muerte. Sin embargo, al igual que toda la raza humana, Adán y Eva minimizaron las consecuencias del pecado. Adán y Eva, al igual que el hombre actual, probablemente dijeron: ¿qué puede pasar? ¿Qué tanto es tantito? No creo que pase nada por comer la fruta. Fíjate lo que dice capítulo 3, versículo 6. Capítulo número 3 de Génesis. En el verso número 6. Antes de que Eva tomara el fruto, ya había sucedido algo en su corazón. El pecado había entrado ya desde antes de tomar el fruto en su corazón. ¿Saben ustedes por qué entró el pecado en el corazón de Eva? Porque ella tomó una decisión de su propia voluntad. Tomó una decisión de su propia voluntad. La decisión de satisfacerse a sí misma, de satisfacer su ego, de satisfacer su yo, en vez de satisfacer la demanda que Dios les había dado en el verso 16 y 17. Eva, al igual que todo el mundo, tenía dos opciones. La primera, obedecer el mandato de Dios y no pecar. La segunda era satisfacer su deseo personal que ella tenía en ese momento. Y dice la Biblia: el pecado entró por una decisión. Hay muchos que dicen: no, hermano, no, la culpa
sedujo, la engañó y la hizo caer en tentación. No, señores, no. Te voy a explicar por qué no. Porque Dios le dio al hombre un libre albedrío para tomar decisiones. Date cuenta que Dios no obligó al hombre a obedecerlo a él. Y por lo tanto, Satanás no podía obligar al hombre a desobedecer a Dios. Si nosotros decimos que la culpa fue del diablo, sería tanto como asegurar que la presencia de Satanás en el huerto del Edén era más poderosa que la presencia de Dios mismo. Dios no los obligó, Satanás no podía obligarlos. Esto debería de ser una decisión personal de la voluntad del hombre y de la mujer. ¿Qué hizo Satanás? Los engañó. ¿Qué hizo Satanás? Los sedujo. Él es el padre de toda mentira. Y dice la Biblia, ella decidió de su propia voluntad, conscientemente, satisfacer el deseo de su interior. Te voy a poner un ejemplo. La persona que mata no mata nada más porque sí. La persona que mata lo hace para satisfacer un deseo interno en él. La persona que se emborracha no se emborracha nada más porque sí. Se emborracha para poder satisfacer un instinto en su interior. La persona que roba no roba nada más por robar, roba para poder satisfacer un deseo personal. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en las noticias. Ha salido en varias ocasiones. Grandes artistas de Hollywood han sido captadas en video, cámaras de seguridad en centros comerciales robando. Artistas que ganan millones de dólares en una película, robando perfumes, robando accesorios, robando ropa. Hace poco sonó mucho el nombre de una artista mexicana, Daniela Castro. Exactamente lo mismo en Estados Unidos, en Texas. Captada en video robando ropa en un centro departamental. El que roba no necesariamente, hermanos, es por necesidad. La persona que roba lo hace para poder satisfacer un deseo personal de su corazón. Y esto fue exactamente lo que pasó con Eva. ¿Ustedes creen que el problema fue la fruta? No, señores, no. Si el problema hubiera sido la fruta, ¿de qué fruta estamos hablando? ¿Una fruta con cáscara de oro o con semillas de diamantes? ¿Una fruta de piedras preciosas? Hermano, el problema no era la fruta. El problema es que había una prohibición de parte de Dios. No lo vayas a hacer. Y Dios sabía perfectamente bien que si el hombre era capaz de violar un mandamiento, el hombre sería capaz de violar cualquier otro mandamiento. Ese es el origen del pecado. Satisfacer tu yo, satisfacer tu ego, la decisión predeterminada de hacer tal o cual cosa. La persona que peca es una mentira que no supo lo que hizo. Un hombre adúltero, cuando es encarado por su mujer, ¿qué le dice a su esposa? ¡Ay, viejita! Es que no supe lo que hice. Pobrecito el niño, se lo llevaron con un cuchillo en la garganta. Seguramente le hicieron manita de puerco al pobre hombre y lo obligaron. No, señores, no. El pecado es producto de una determinación
algún tipo de pecado, es porque en primer lugar tomó la decisión de satisfacer su propio yo. Y lamentablemente, hermanos, eso, triste de decirlo, pero es la verdad, sigue ocurriendo hasta el día de hoy y sigue pasando incluso dentro de la iglesia cristiana. Es por eso que el Señor dice: los necios se burlan del pecado, porque no han terminado de entender que lo único que puede llevar a una persona al infierno es el pecado. Hay personas que dicen: ¿por qué Dios es tan malo de mandar a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno, no. Son las decisiones del hombre de pecar voluntariamente delante de Dios lo que lleva al ser humano directamente al infierno. Esta es la naturaleza del pecado, y este es el origen de todo pecado: desobedecer la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Saben ustedes cuál fue la gravedad de todo este asunto con Adán y Eva? Te la voy a decir. Ellos solamente habían recibido un mandato de parte de Dios: no lo hagas, no lo comas, no lo toques. Fue la única palabra de prohibición, el único mandato que Dios les dio: no lo comas. Y fue exactamente lo primero que Adán y Eva hicieron delante de la presencia de Dios. Le vamos a parar aquí, hermanos, porque todavía nos faltan más de 45 minutos. Y lo vamos a dejar pendiente para una próxima ocasión. En una próxima ocasión les estaré compartiendo acerca de las consecuencias que produce el pecado en la vida de todo aquel que lo practica. Dios bendiga su santa palabra. Pongámonos de pie, por favor, en esta tarde. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ponte de pie, por favor. Pongámonos de pie en esta hora delante del Señor. Vamos a abrir el corazón delante del Señor. Quiero que abras tu corazón. Quiero que cierres tus ojos. Y en esta tarde, hermano, quiero que todos podamos hacer una introspección. Que, como dice la Biblia, nos examinemos a nosotros mismos, si es que no hubiésemos pecado delante de Dios. Hay muchos cristianos que se preguntan: ¿por qué predicar en la iglesia sobre el pecado? Si aquí en la iglesia hay puro cristiano y la mayoría tenemos 20, 30 años en el evangelio. Yo pregunto: en 20 años nunca le hemos fallado a Dios. En 30 años nunca hemos pecado contra Dios. Cuando la Biblia muy claramente dice: debajo de Dios no hay quien no peque y haga el bien. No hay ni uno solo que nunca peque y que haga el bien. ¿Qué quiere decir esto? Todos le fallamos a Dios de una manera o de otra, con palabra, con pensamiento, con acción. Todos le fallamos a Dios. El salmista, cuando pedía misericordia por sus pecados, él clamaba a Dios y decía: aún de los pecados que me sean ocultos, líbrame, Señor. Aquellos pecados que cometemos inconscientemente, aquellas faltas, hermanos, de las cuales tal vez no recordemos, pero todos le fallamos al Señor. Y si hoy hacemos una introspección mirando hacia adentro de nuestro corazón, entenderemos que Dios nos está llamando también a nosotros a venir delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados. Quiero que cierres tus ojos, abre tu corazón al Señor y vamos a orar. Y yo voy a abrir el altar, y si hay alguien que guste venir aquí al altar, puedes pasar. Si tú necesitas venir aquí al altar y decirle al Señor: perdóname,
decirle al Señor: ten misericordia de mí. Lo puedes hacer. Vamos a orar al Señor. Señor amado, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Nos acercamos confiadamente al trono de tu divina gracia para adorar tu nombre, para bendecirte, para adorarte, darte gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú has hablado a nuestras vidas. Hemos oído, Señor, tu voz, hemos recibido tu palabra y sabemos que tu palabra nunca debe volver atrás vacía, sin antes venir y hacer la obra para la cual tú la has enviado. Hemos oído atentamente tu palabra y reconocemos que tu palabra es la verdad. Hoy nos humillamos delante de ti, porque tu palabra dice: si se humilla mi pueblo y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré, los perdonaré y sanaré su tierra. Hoy nos volvemos ante ti, Señor. Hoy te pedimos misericordia. Hoy te pedimos perdón, porque reconocemos que hemos pecado delante de ti al rechazar tu palabra, al no obedecer tu palabra, al hacer, Señor, todo lo contrario de lo que tu palabra ordena. Hemos deshonrado tu nombre y hoy te pedimos misericordia, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Perdona los pecados de tu iglesia, lávanos con tu sangre, Señor, límpianos de todas nuestras maldades y seremos limpios para gloria de tu nombre. Que esta palabra, Señor, pueda ser engendrada en cada vida, que caiga en buena tierra, y que tu Espíritu Santo, Señor, comience a usar esta palabra para traer a nuestras vidas convicción de pecado, confrontarnos con la verdad y llevarnos a un verdadero arrepentimiento delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Te pedimos, Señor amado, por la hermana Mela, su hijo, que lo intervinieron, que está muy delicado en este momento. Conocemos que tú eres un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios que obra, Señor, aún en lo imposible. Te rogamos que tú extiendas ahora mismo tu diestra de poder, que tú le toques, le sanes, lo restaures, lo levantes, donde quiera que él se encuentre, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado en su vida y en la vida de todo aquel que hoy haya venido con algún síntoma de enfermedad a esta reunión. Reprendemos toda enfermedad maligna, todo espíritu de enfermedad que esté oprimiendo los cuerpos. Ordenamos salga por el poder de tu palabra. Señor amado, extiende tu diestra sanadora, toca los cuerpos, reprende toda enfermedad y échala fuera, y declaramos sanidad y declaramos libertad en tu nombre y por tu palabra, Señor. Y a ti damos honra y gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.